Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a este acto que organiza Manos Unidas. En Manos Unidas se acaba de lanzar la 62 campaña anual bajo el lema Contagia solidaridad para acabar con el hambre. Una campaña que nos habla de fortalecer de las comunidades con menos recursos en los planos no solo de alimentación, educación y sanidad, sino en la promoción, el del desarrollo integral de las personas. Tienes que pegar esto. Pues están las cosas regulares. Pégatelo. Está la tarde revuelta. Los medios técnicos no fallan. Les decía que en Manos Unidas... Ahora sí, ¿no? Les decía que en Manos Unidas se acaba de lanzar la 62 campaña anual bajo el lema Contagia solidaridad para acabar con el hambre. Una campaña que nos habla de fortalecer a las comunidades con menos recursos en los planos no solo de alimentación, educación y sanidad, sino en la promoción, en el del desarrollo integral de las personas que conforman esas comunidades en las distintas partes del mundo. Y para eso, nada mejor que el ejercicio de la solidaridad y el bien común. Llevamos más de un año en medio de una agudísima crisis sanitaria, social y económica que agrava mucho más las situaciones, ya de por sí complicadas, de estas comunidades. Por eso, el compromiso de Manos Unidas, guiado por el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia, es luchar para ayudar a que las personas empobrecidas puedan ir saliendo de la pobreza y la exclusión. Para ello, dentro de los objetivos que esta organización de la Iglesia tiene, además de la ayuda directa, promoción y desarrollo, contempla también la sensibilización de la comunidad cristiana y del pueblo en general. En ese empeño por la sensibilización hemos organizado este acto para la reflexión y el diálogo sobre la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, todos hermanos, que incide directamente en la responsabilidad que tenemos en el bien común. Es un texto dirigido a los creyentes y a los no creyentes, en el que el Papa nos presenta las causas que impiden que vivamos el mensaje del amor fraterno y nos invita a salir de nosotros mismos e ir al encuentro del hermano. A este fin contamos con la presencia y aportación de don Salvador Dianes Navarro, nacido en Sevilla en 1979, perteneciente a una familia de 5 hijos, de la que él es el único varón, licenciado en Historia del Arte, es sacerdote diocesano de hace más de 2 años, actualmente párroco de Nuestro Padre Jesús y de San Sebastián de Lora del Río, y delegado diocesano de Migraciones de la Archidiócesis de Sevilla. Le manifestamos nuestro agradecimiento por su colaboración y su aportación. Cuando quiera, Salvador. Ya sabéis que a mí me gusta que me llamen Salva, ¿eh? Así que de Salvador, poco. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por venir, porque es verdad que la tarde no está muy agradable, ¿no? Pero creo que es importante la presentación de esta campaña de Manos Unidas y sobre todo también pues en esa clave, ¿no?, de ayuda y de solidaridad, pues también formarnos un poco sobre la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti. Nosotros vamos a poner ahora un vídeo que por eso hemos empezado un poquito más tarde, porque no sabemos por qué. Se ve, se escucha, pero se escucha solo una parte. A medida que van hablando no se escucha. Lo que se escucha es pues la música de fondo, ¿no?, y los niños riendo y demás. Yo creo que es cortito el vídeo, pero nos puede situar y pensar cada uno cómo somos verdaderamente hermanos nosotros ante la realidad que vamos a ver ahora en las imágenes. Consideramos hermanos, como nos invita, no el Papa Francisco,
sino como nos invita Jesucristo a ser hermanos entre todos, o no lo somos. Vamos a ver este vídeo y comenzamos ya con la charla, el coloquio sobre la Fratelli Tutti. Mientras el mundo sufre la primera gran pandemia del siglo XXI, en muchos lugares no hay sistemas sanitarios eficaces. No hay acceso al agua limpia. No hay viviendas donde confinarse. No hay escuelas que cerrar. No hay tiendas ni supermercados. Y en muchos casos, ni siquiera hay alimentos. Estos grandes dramas que nos ha revelado la pandemia de COVID-19 son realidades que ya existían para millones de personas. El coronavirus simplemente las ha hecho más visibles, más graves, más duras y más urgentes. Porque desde siempre, a lo largo de la historia, las mayores pandemias han sido la desigualdad, la pobreza y el hambre. Y cuando la pandemia quede atrás, si no actuamos juntos, la pobreza, el hambre y la desigualdad seguirán entre nosotros, condicionando la vida de cientos de millones de personas. Antes de esta pandemia, el país también vivía ya una situación de pobreza. El hambre es inaceptable. No es posible que cada 10 segundos se esté muriendo un niño de hambre. I will need to really advocate for the right of food. El cambio climático, además, agrava esta situación. El territorio se transforma y se degrada. El medio ambiente se deteriora. Las personas tienen que cambiar sus costumbres, abandonar sus tierras, aprender nuevas formas de conseguir agua y alimento. Aparecen nuevas enfermedades. Es necesario actuar y hacerlo ya. El derecho a la alimentación es uno de los derechos fundamentales. Tiene que ver con el acceso a la tierra, con el acceso al agua, con el acceso a la semilla, pero tiene también que ver con unas estructuras democráticas de gobernanza que permite al ciudadano exigir ese derecho ante las autoridades de sus países y de sus localidades natales. Manos Unidas trabaja desde el terreno, con las comunidades y con las organizaciones y colectivos locales. Con el derecho a la alimentación como eje, la ONG de la Iglesia Católica en España trabaja para hacer efectivos otros derechos como el acceso a la educación, a la asistencia sanitaria, al agua, a la participación política, a la representación comunitaria en igualdad, al trabajo. Y todo ello sin olvidar a la población afectada por emergencias climáticas y por catástrofes naturales o sanitarias que se están multiplicando en las zonas más pobres del planeta. En los lugares más abandonados, más desfavorecidos, más empobrecidos, trabajamos por el bien común, unidos, sin dejar a nadie atrás. We have to thank, as always, our friends of Manos Unidas. We ask them help in emergency program. We are thankful for this approval. Porque al final Manos Unidas se está llegando a donde nadie llega, lo que dice el Papa, en las periferias, a las zonas más vulnerables. Contra el virus de la indiferencia, en Manos Unidas contagiamos solidaridad, esperanza, ilusión, trabajo, cambios de vida. Nosotros trabajamos en Ayacucho, una zona que ha sido afectada por el conflicto armado interno, y muchas mujeres han sido violadas, muchas mujeres han sido torturadas. Nosotros estamos trabajando en el área de agroecología por la seguridad y soberanía alimentaria. La formación m'a beaucoup changé, que je ne pensais pas que un jour je serais dépendante. Porque la verdadera, la única vacuna contra la pandemia de la desigualdad es la solidaridad. En Manos Unidas sabemos que los sueños, la ilusión, la esperanza, las ganas de superarse y de trabajar también son contagiosas. Y si trabajamos juntos, aquí y allí, en África, en América, en Asia, y también desde España, existirá un futuro de igualdad, de justicia.
Yo digo que lo que dan a manos unidas llega, y llega con mucha abundancia, llega. Ver la realidad pues te hace concienciarte y pensar que hay que actuar también realmente, no solo de pensamiento, y hay que hacer algo. Aquí se pueden hacer muchas cosas aquí, por nosotros y por ellos. Un mundo mejor es posible. Entre todos podemos lograrlo. Pero todos significa todos. Aquí, en España, en Europa y en los países más empobrecidos. Porque todos somos todos. También los oprimidos, los olvidados, los marginados, los que padecen hambre, los que sufren más el maltrato al planeta, los que se ven obligados a dejar atrás sus hogares, sus países. Tenemos que cambiar el mundo entre todos, contagiar solidaridad para acabar con la desigualdad, con la pobreza, con el hambre. Colabora con Manos Unidas. Efectivamente, ¿no? Contagia solidaridad para acabar con el hambre. Yo os invito de verdad a ver y escuchar en condiciones pues este vídeo que está en la página de Manos Unidas, que está también en YouTube, ¿no? Este vídeo, verlo tranquilamente. Muchas veces las imágenes también nos sitúan y nos hacen mucho que pensar. Pero si además de eso escuchamos lo que se nos está diciendo desde Manos Unidas, pues seguro que también nos hace reflexionar sobre nuestra actitud ante este mundo tan desfavorecido, ¿no? Nosotros vamos a hablar hoy de la Fratelli Tutti, esta Fratelli Tutti que el Papa Francisco pues ha tenido a bien realizarla, escribirla, pensarla. Pero es verdad que además a nosotros nos viene muy bien, todos hermanos, efectivamente, y casa perfectamente con las orientaciones diocesanas pastorales que nos hablan este año, como me habéis escuchado en más de una ocasión, pues sobre la dimensión social de la evangelización y la opción por los pobres. ¿Qué pretendo en esta exposición de la Fratelli Tutti? Pues solo y exclusivamente, de manera muy breve y de manera global, presentaros las líneas generales de esta encíclica. ¿Qué es lo que no pretendo con esta formación? Pues hacer un análisis exhaustivo, detenerme punto por punto en la encíclica, no, de una manera mucho más global, presentar el contenido, porque sería imposible hacerlo de manera exhaustiva y detallada, porque daría no para una formación, ni siquiera 2 formaciones o 3, sino que daría para una tesis doctoral sobre la doctrina social de la Iglesia que recoge el Papa Francisco en esta encíclica. Lo que sí es, me gustaría invitaros a todos y a cada uno de vosotros, pues en haceros con la encíclica, cortita, ¿no? Haceros con la encíclica, leerla, releerla y, si puede ser, hacer una lectura compartida, ya sea en familia, en algún grupo de la parroquia, como queráis, con amigos, pero hacer una lectura compartida y pensada y reflexionada del contenido de la encíclica. Y una vez leída, una vez compartida, pues adquirir un compromiso cristiano. ¿Qué puedo hacer yo para hacer realidad el sueño de la fraternidad y la amistad social? Eso es lo verdaderamente importante, no quedarse en la teoría, sino ponernos en marcha, ponernos en camino como hacía el Señor. Y es verdad que el Papa Francisco en esta encíclica, él en los distintos capítulos, pues expone una serie de situaciones que se están dando en el mundo actualmente, pero no se queda ahí, sino que propone
lo que nosotros podemos hacer en nuestra vida diaria. Él nos da orientaciones para que verdaderamente nosotros adquiramos ese compromiso y entre todos logremos lo que el Señor quiere, ser una gran familia, la familia de los hijos de Dios y la familia humana. Primero tendríamos nosotros que pensar si sabemos lo que realmente es una encíclica. Pues una encíclica, como pone ahí, es una carta circular, una carta solemne, donde se manifiesta el sentir del Papa sobre asuntos de la Iglesia, sobre puntos del magisterio, etcétera, etcétera. ¿Y a quién va destinado? Fijaos bien, va destinado a los obispos, a los presbíteros, a los diáconos, a todos los fieles y a todas las personas de buena voluntad, independientemente de la religión que profesen, independientemente de las ideologías de cada uno, a todas las personas de buena voluntad, porque entre todos hemos de cambiar este mundo y hacer de él un mundo mucho más justo, un mundo mucho más digno y un mundo donde verdaderamente impere la fraternidad y la amistad social entre todos. Una encíclica pues pertenece al magisterio ordinario y universal de la Iglesia, como también las exhortaciones, las cartas apostólicas, distinto del magisterio solemne o extraordinario. Son los concilios, cuando el Papa habla ex cátedra, etcétera, etcétera. Pero eso también daría para otras charlas. En Fratelli Tutti, el Papa Francisco se basa ya solamente en el título, en las admoniciones de San Francisco de Asís. Admoniciones que en el punto número 6 dice: considerémonos todos hermanos al buen pastor que por salvar a sus ovejas sufrió la pasión en la cruz. ¿Y en quién se inspira el Papa para llevar a cabo y escribir esta encíclica? Por supuesto, y primero, en el Evangelio, que es lo principal. El Papa se inspira en el Evangelio, se inspira también en San Francisco de Asís, se inspira, por supuesto, en Carlos de Foucauld, que como todos sabéis, conocéis, está ahora en proceso de canonización y que fue un militar, un explorador, trapense, sacerdote, que rogaba constantemente a Dios en su vida ser hermano de todos, absolutamente de todos. Pero no solamente se basa o se inspira el Papa Francisco en gente católica y afín y a nuestra religión, sino que también lo hace pues de personajes importantes en la historia, como es Martin Luther King, Gandhi y este obispo anglicano que es Desmond Tutu, que luchó muchísimo contra el apartheid y además pues obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1984. Esta encíclica tiene también un sentido importante, ¿no? Una efeméride importante. ¿Por qué? Porque el San Francisco de Asís, en época de las cruzadas, en ese afán de fraternidad y de ser hermano de todos, pues él va más allá de las distancias de procedencia, de cultura, de nacionalidad, de color de piel o de religión, y realiza una visita en tiempos de las cruzadas al sultán Malik el Kamil en Egipto. Pues 800 años más tarde, el Papa Francisco, recordando pues esa iniciativa y ese encuentro de San Francisco de Asís, pues va a Abu Dhabi y firma un documento con el gran imán de Egipto, Ahmad al-Tayyab, documento que es esbozo de esta encíclica del Papa y que se llama Sobre la fraternidad humana.
Todos conocemos que el Papa Francisco es un hombre de muchos signos, le gustan los signos, pues este también fue un signo importante. Rememorando, recordando el encuentro de San Francisco de Asís con el sultán, él se reúne con el imán y firman este documento que es esbozo de verdad de la Fratelli Tutti. Por eso, y de manera muy general, la Fratelli Tutti, encíclica que nos habla sobre la fraternidad y la amistad social, nos da orientaciones e indicaciones sobre cómo entre todos podemos lograr un mundo mejor, un mundo más digno, un mundo mucho más justo. Y eso sí, el Papa Francisco clama el no a la guerra, porque, y eso es verdad, nunca una guerra mejoró el mundo, jamás. No a la globalización de la indiferencia y también no a la cultura de los muros, de levantar muros, no solo muros físicos, no, sino muros entre nosotros. No podemos levantar muros porque el Señor Jesús vino a derribar los muros. Si Jesús derribaba muros, ¿quiénes somos nosotros para ir levantando muros entre unos y otros? Y eso lo deja meridianamente claro el Papa Francisco. Y después lo hace, como no puede ser de otra manera, desde una mística de la comunión universal, desde una teología donde Dios es creador y creador de hermanos. De ahí la fraternidad entre todos nosotros, ¿no? Como decía este hombre jesuita, lo hace desde una antropología donde el ser humano es ante todo relación. Y efectivamente, así es. El ser humano es ante todo relación, porque sin duda, para mí, dos son las claves fundamentales de esta encíclica. Una clave fundamental es el ser relación. El ser humano es un ser relación y al serlo es un ser necesitado de los demás, por un lado, y también un ser que no puede estar ajeno al sufrimiento de los demás. Ser en relación y después, como nos habla el Papa Francisco, otra clave fundamental que lo repite a lo largo de toda la encíclica es el concepto del diálogo, la importancia, de verdad, de un diálogo auténtico para poder alcanzar una fraternidad auténtica. Dice, un diálogo auténtico que pueda reconciliar y reconciliarnos también. Un diálogo auténtico que pueda acercar y que pueda acercarnos a aquellos que están alejados. Es fundamental, y eso lo sabemos todos, el diálogo tranquilo, sincero, en definitiva, un diálogo auténtico para poder ir dando pasos hacia esa fraternidad universal. Papa Francisco es muy claro, a problemas globales, soluciones globales. Y sin duda, la mayoría de los problemas que este mundo pues sufre son problemas globales, pues tendremos que poner o tratar de encaminarnos hacia esas soluciones globales y sobre todo abogar de verdad por la no existencia de realidades aisladas y por tanto realidades cerradas, realidades marginadas, realidades que también excluyan a los demás. No puede ser. Por eso, en unas líneas muy generales, el Papa Francisco critica nacionalismos excluyentes, el liberalismo individualista, el universalismo uniformador
los populismos engañosos. Nada más que tenemos que hacer una mirada alrededor de la política mundial al que el Papa dedica un capítulo y vemos constantemente nacionalismos excluyentes, liberalismo individualista, populismos engañosos. Tendremos nosotros, los creyentes, los cristianos, que decir algo ante esta realidad política. Y el Papa Francisco también de manera clarísima denuncia los extremismos de todo tipo, pero hace hincapié, le dedica un capítulo entero de la Fratelli Tutti a las migraciones, extremismos cerrados a la inmigración, el proteccionismo económico generalmente además, pues valiéndose de los países pobres. Y después dice una cosa muy curiosa el Papa Francisco a lo largo de la encíclica, y es que no puede entender cómo nadie puede seguir defendiendo la pena de muerte, la carrera armamentística, la guerra, por mucho que digan guerra justa. ¿Qué guerra es justa? Ninguna, absolutamente ninguna. Pero no solamente el Papa se cuestiona cómo puede haber gente que todavía esté a favor de estas cosas, sino que es que todavía se extraña mucho más cuando dice que dentro de la Iglesia hay personas que además valiéndose de su fe justifican la pena de muerte, la carrera armamentística, el hambre, el reparto injusto de los recursos y de los bienes, etcétera, etcétera. Por eso, de verdad, esta encíclica nos debe hacer pensar muchísimo, porque nosotros, cada uno desde su parcela particular, tenemos mucho camino que recorrer y tenemos mucho que hacer de manera individual y de manera comunitaria, porque tenemos que caminar en comunidad para ir cambiando y avanzando todas estas cosas que nos pueden parecer casi imposibles, pero que sin duda tenemos la esperanza de poder entre todos ir cambiando poco a poco la situación actual del mundo. Eso no podemos nunca perderlo. Tampoco podemos pensar que son los demás los que han de cambiar, que son los gobernantes solo y exclusivamente, que son las personas que tienen cierta responsabilidad en distintos ámbitos de la vida. No, la responsabilidad es de todos, y es a eso a lo que nos invita el Papa Francisco en esta encíclica, y que por supuesto el Papa no se inventa nada, porque prácticamente todo está recogido del Evangelio y de otros documentos de la doctrina social de la Iglesia. Es decir, en continuidad con lo que han venido escribiendo los papas anteriores, pues el Papa Francisco va continuando el camino. No es para nada papa diferente ni más, no, exactamente igual. Si no, volvamos la mirada atrás y veamos la cantidad de encíclicas, exhortaciones, de doctrina social de la Iglesia que escribió y publicó los más recientes, ¿no? Juan Pablo II o Benedicto XVI. Es avanzando con la tradición para hacernos ver que nuestro corazón tiene que cambiar, no porque lo diga este Papa o el Papa anterior o el otro, no, sino porque lo dice el Señor. Y ahí está la clave de la conversión, convertirnos cada vez más al Señor para seguir los mandatos
que Él nos dio para seguir su camino, para seguir avanzando y colaborando con el Señor en la construcción del reino de Dios. Y eso solamente se hace de manera individual en lo que nos toca y, por supuesto, de manera comunitaria. Por eso, queridos hermanos, es importante que todo esto que de manera muy general presenta el Papa Francisco, pues lo recoge en una pequeña introducción y en 8 capítulos. La introducción, yo me quedaría con 2 ideas principales. El Papa dice: no pretendo resumir la doctrina social de la Iglesia sobre el amor fraterno, no, sino detenerme en su dimensión universal. La apertura hacia todos, la apertura hacia los demás, al hermano. En ese ser relación que somos nosotros, tenemos que abrirnos a los demás y conocer y compartir y acompañar y que nos acompañen y escuchar y ser escuchados. Solamente así estaremos comprendiendo y conociendo al que está junto a nosotros en este mundo y que compartimos muchísimas cosas. Y nos dice también que es una encíclica social, claro que sí, pero que él lo que quiere es que aporte a la reflexión para que frente a las diversas y actuales formas de eliminar e ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un sueño de fraternidad y amistad social que no se quede en palabras. Se nos está invitando a salir, a hacer, siendo iglesia, a hacer iglesia. Iglesia en medio de este mundo. Y que vayamos a tender la mano al otro, independientemente de las circunstancias, independientemente de tantísimas cosas que muchas veces pensamos que nos separan y que no deberían de separarnos. Todos hermanos. En el capítulo 1, el Papa nos habla de las sombras de un mundo absolutamente cerrado, y aquí es curioso porque nos dice: los pasos que la humanidad había dado en las últimas décadas hacia formas distintas de integración parecen estar quedándose atrás con el regreso de conflictos anacrónicos que parecían superados y nacionalismos cerrados y agresivos. Efectivamente, el Papa señala las tendencias actuales que desfavorecen la fraternidad universal. Dice la sociedad, a mí esta frase me encantó y me hizo pensar muchísimo. La sociedad globalizada nos hace más cercanos, y es verdad, se acortan las distancias, sí. Dice, pero no nos hace más hermanos. Así es. Ya todos conocemos prácticamente todos de todos lados. Las distancias se han acortado muchísimo. Sin embargo, estamos cada vez más encerrados en nosotros mismos. Y eso nos impide, sin duda, pues ser más hermanos y conocer al otro. Él, en este primer capítulo, pues nos habla sobre las amenazas del mundo actual. Amenazas del mundo actual que son muchísimas. La pérdida de la conciencia histórica, la desconfianza y la desesperanza sembradas en la sociedad. Y así es. No solamente ahora con motivo de la pandemia, sino que nos encontramos a muchísima gente, por muchísimos motivos, absolutamente desesperanzadas, desilusionadas. Tendremos nosotros que decir algo ante esa amenaza constante de mucha gente. Dice, de los que se valen de que el mundo tenga miedo, porque y hace que haga personas inspiradas en ese temor, que no son capaces por sí mismos de salir de ese miedo,
de ese horror en el que viven, de esa desilusión. Nos habla de la amenaza de la polarización de la política, de la imposición de un modelo único, absolutamente, modelo único, donde yo digo muchas veces, hablamos mucho de integración, sí, pero ¿sabemos qué es la integración y qué conlleva la integración? Porque parece que queremos una integración que desintegra, una integración que desintegra a los pueblos. No, eso no es integrar de ninguna manera. Tenemos verdaderamente que integrar a los demás respetando, asumiendo y enriqueciéndonos, como nos dice el Papa, de las culturas diversas de los otros que vienen aquí. También habla detenidamente el Papa Francisco sobre esa integración, la auténtica integración, la integración verdadera, que es que vengan, pero que también tengan ellos espacio para seguir celebrando, para seguir compartiendo, pues sus señas de identidad, aquí entre nosotros y con nosotros. ¿Qué miedo hay? ¿Qué problema hay? La diversidad es una riqueza cuando es bien entendida, cuando es bien asumida y cuando es bien integrada. Enriquezcámonos todos, también con las culturas de los demás, de los que vienen de fuera. Y el Papa lleva hablando mucho tiempo, no este Papa, también los anteriores, sobre la cultura del descarte. Hoy en día impera la cultura del descarte, y el que no me sirve para lo que yo considero que me debe de servir, lo apartamos, lo eliminamos, lo descartamos. Una amenaza constante también en nuestra vida, y habla mucho el Papa Francisco sobre las distintas formas de violencia y de esclavitudes existentes ahora mismo en nuestro mundo. La esclavitud moderna, guerras, atentados, persecuciones religiosas, xenófobas, la pandemia, la desinformación, las amenazas. Papa habla de un deterioro globalizado de la ética, deterioro globalizado de la ética y de los valores espirituales. ¿Cuántas veces conocemos a tantas personas bautizadas, creyentes, que sin embargo viven como si Dios no estuviera presente en sus vidas? También ahí nosotros tenemos que acompañar y tenemos que ser testigos del amor de Dios en medio del mundo. Y el Papa nos habla, sin duda, de una cosa que a mí me pareció maravillosa, porque caí en la cuenta, de la manipulación de determinados conceptos que utilizamos todos constantemente, como por ejemplo la libertad, la justicia, la democracia, la unidad. Si nosotros nos fijamos en los debates políticos, por ejemplo, de nuestro país, tanto de un lado como de otro, desde más allá, todos hablan de libertad, todos hablan de unidad, todos hablan de democracia, pero de una manera absolutamente distinta y partidista. Y eso hace que nosotros mismos vayamos asumiendo esa manipulación de los conceptos tan fundamentales de la libertad, de la democracia, de la unidad o de la justicia. Y nosotros somos más mayores, pero ¿y los jóvenes que están siendo educados en esa manipulación absoluta de estos términos que son fundamentales para los derechos y libertades del ser humano? Ahí también nosotros tenemos mucho que decir.
Pero por eso decía, ¿y qué propone el Papa Francisco? Pues frente a la cultura del descarte, la cultura del encuentro. Frente a los miedos ante la integración y ante gente, Dios dice, derrama semillas de bien en la humanidad. Cultivemos esas semillas de bien entre todos y, por supuesto, nos advierte y nos invita a que el bien, el amor, la justicia y la solidaridad se conquistan cada día. En nuestra vida cotidiana, cada uno, poco a poco, todos los días, cultivar y hacer el bien, el amor, la justicia, y todo eso se consigue solo y exclusivamente, pues, alzando también la voz, siendo voz de los sin voz, haciendo visible tantas realidades invisibles de manera diaria. El segundo capítulo nos habla, se titula Un extraño en el camino. Nos dice el Papa Francisco que sí, que hay muchas cosas que nosotros pues podemos hacer bien, por supuesto, ¿no? Y que para este capítulo es verdad que él se basa totalmente en la parábola del buen samaritano. Va desgranando la parábola del buen samaritano, invitándonos a hacer el bien y a no pasar de largo. Nos dice que la humanidad ha crecido muchísimo en distintos aspectos, pero que somos analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más débiles. A los más débiles también de nuestras sociedades desarrolladas. Dice que la historia se repite constantemente. Fatalismo, determinismo, indiferencia. Dice que la historia, y más hoy en día quizás, la sociedad se desentiende de muchos problemas, que el mundo permite constantemente la exclusión. Y eso no puede ser. Por eso la Fratelli Tutti nos llama a ser parte activa de esa rehabilitación que necesita el mundo. Porque dice que efectivamente es una rehabilitación de sociedades absolutamente heridas. Pues entre todos tenemos que sanar las heridas de esa sociedad. Y que por eso se nos invita al amor entre todos, sin importarnos si son de aquí o son de allí. Lo importante es el amor y hacer el bien. Actuemos. Y se asombra el Papa Francisco en este segundo capítulo, como decíamos al inicio, se asombra de que la Iglesia pues haya estado tanto tiempo sin condenar determinados abusos. También es loable cuando los papas pues han pedido perdón porque la Iglesia pues a lo mejor ha tardado en darse cuenta de cosas. Pues aquí lo dice el Papa, ¿no? Dice, se ha llevado mucho tiempo en condenar la esclavitud y las distintas formas de violencia existentes en el mundo. Dice, a día de hoy todavía hay quienes parecen sentirse alentados o autorizados por su fe para sostener formas de nacionalismo, de actitudes xenófobas, de desprecio, de maltrato al diferente. ¿A qué nos invita el Papa Francisco? ¿Qué nos propone en este sentido el Papa? Nos propone que todos, en nuestra vida ordinaria, tratemos de hacer el bien, de darnos cuenta y de detectar las formas excluyentes, pero también se dirige directamente a los sacerdotes y a los catequistas. A los catequistas les dice pues que hay que enseñarle a los jóvenes el Evangelio del Señor de una manera que los enamore, pero es que a los sacerdotes
y a los diáconos también, que está por ahí Guillermo, que también predica, nos dice el Papa Francisco que tenemos que ser directos, que hablemos de los problemas reales de la gente, iluminemos con el Evangelio esas realidades, pero que tratemos de ser directos en la predicación. Importante, a tener en cuenta también para nosotros. De manera así más rápida, el tercer capítulo dice: pensar y gestar un mundo abierto. Esto lo sabemos todos, nos lo dice el Señor constantemente en nuestra vida. El hombre y la mujer encuentran su plenitud entregándose a los demás. Eso lo sabemos, que se recibe siempre mucho más de lo que se da. Que nuestra felicidad está en entregarnos, por supuesto que sí, a los demás. Que de ahí viene también lo universal de nuestra religión. Es universal para el mundo. Dice que el amor más allá de las fronteras tiene su base en la amistad social. Dice, no se habla de un amor de benevolencia, un amor, no, sino del encuentro con el otro, aunque no comparta conmigo mi fe, aunque no piense como yo pienso. Tenemos que pensar que tenemos muchas cosas en común y que debemos compartir esa ética universal por el bien de todos. Actuar siempre por el bien común, desde esa ética universal. Pongámonos en marcha. Dice que tenemos que promover el bien y que haciendo eso estamos promoviendo los valores que llevan al desarrollo humano integral. Pero que todo lo tenemos que hacer pensando y actuando en términos de comunidad, luchando contra las causas estructurales de la pobreza, exigiendo un Estado presente y activo que sin duda invierta en favor de los débiles, asegurando que nadie quede excluido y marginado y procurando una paz duradera desde una ética global de solidaridad y de servicio. ¿Por qué? Porque toda persona es valiosa y tiene derecho a vivir en dignidad. Es posible, dice el Papa Francisco, es posible anhelar un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos. Tenemos nosotros que ponernos en marcha, sin duda. El capítulo 4 no tiene desperdicio. Si no queréis leeros la encíclica entera, yo os invito a que os leáis el capítulo 4, ahora que estamos hablando tanto de migraciones. Lo dedica entero al fenómeno migratorio, que no es reciente, sino que existe desde que el mundo existe, aunque pensemos que ahora no. Un corazón abierto al mundo entero. Fijaos bien, la llegada de personas diferentes se convierte o se ha de convertir en un don. Las historias de migrantes son también historias de encuentro entre personas y culturas. Toda cultura sana es abierta y acogedora por naturaleza. El Papa nos invita a abrir la mente y el corazón para que nos ayude el Señor a percibir al diferente. El hombre es el ser fronterizo que no tiene frontera. Dice, antes, fronteras cerradas, ideas de cierre, de bloqueo. El Papa se pregunta, ¿es posible la capacidad de abrirse al vecino en una familia de naciones?
El Papa Francisco desde el año 2018 nos invita constantemente a poner en práctica estos 4 verbos: proteger, integrar, acoger y promover a nuestros hermanos migrantes. Dice que ¿cómo podemos hacer eso? Pues tenemos que hacerlo siempre viviendo desde la gratuidad del darse, haciendo cosas buenas por sí mismo, actuando sin esperar nada a cambio, que tanto nos cuesta muchas veces, sin esperar nada a cambio, hacer el bien, e incluir a todos, no solo a los que nos traen beneficios económicos. Yo no sé, seguro que sí, pero recordáis que hace un par de años, pues hablando de este tema, se acuñó un término nuevo, que era la aporofobia, y efectivamente hablaba no del miedo y el rechazo al migrante, sino del miedo y el rechazo al pobre. ¿Cuántas personas extranjeras se les abren las puertas? Y tenemos en Andalucía, pues ejemplos de eso, ¿no? De ciudades enteras, de pueblos enteros. Son migrantes, no hay problema. El problema es la pobreza por la que vienen estos hermanos nuestros. No se trata tanto de migrantes, sino que se trata fundamentalmente sobre lo económico, ¿no? Vivamos con la gratuidad, dándonos a los demás. Y le hace una advertencia al Papa Francisco en este capítulo a los jóvenes y dice: no caigan en las redes de quienes quieren enfrentarlos a otros jóvenes que llegan a nuestro país y haciéndolos ver como algo peligroso, como algo que viene. ¿Cuántas veces escuchamos tantas cosas? Que si vienen a quitarnos el trabajo, que si vienen a robarnos, que si vienen a... No eduquemos a nuestros pequeños y a nuestros jóvenes en el rechazo al diferente y al que viene de fuera. Eduquémoslo en la cultura del encuentro, del recibir al otro como un don, de enriquecernos y enriquecer al otro, y caminemos juntos por un mundo mejor, por una fraternidad, por considerarnos todos hermanos de verdad, pero no eduquemos en el descarte, en la diferencia, en el rechazo al otro por ser distinto. Que en nuestra vida seamos capaces de proteger, de integrar, de promover y de acoger a estos hermanos de verdad, que lo pasan mal. Capítulo 5, la política. Dice: la mejor política es la que se pone al servicio del bien común, no hay duda. Y en esa política solo es factible si la fraternidad está presente en la política y en el bien común. Para nosotros la caridad, según Jesús, es la síntesis de toda ley. La política correcta es la que va hacia el bien común y se hace desde ese concepto de diálogo, que yo lo veía como una clave en esta encíclica. Dice que consiste en estar siempre puesto hacia el bien común, en no buscar en la política garantizar el voto, sino el bien común, en fomentar un cauce para el crecimiento personal y colectivo, el promover una economía que favorece la diversidad productiva y la creatividad empresarial. Papa nos invita a pensar y a tener una visión amplia que incorpore un diálogo interdisciplinario. Dice: la política no suele incorporar, y eso lo sabemos, no suele incorporar a los más débiles y no suele respetar la diversidad. Y critica, como decíamos antes, pues todo el tema de los populismos, etcétera, etcétera. Después, de manera muy breve, dice en el capítulo 6, habla del diálogo y la amistad. Diálogo que es fundamental el acercarse,
el expresarse, el mirarse, conocerse, comprenderse, en definitiva hacer todo lo posible para unirnos entre todos y sacar hacia adelante pues las dificultades con las que nos encontramos día a día. Dice, de todos se puede aprender algo, nadie es invisible, nadie es prescindible. Para que vayamos caminando hacia el bien común, hacia una fraternidad verdadera y auténtica, todos, absolutamente todos, pues somos necesarios para ir construyendo esta familia humana. Y nos invita a tener una sociedad en constante diálogo, respetando toda situación de dignidad, integrando a los diferentes, reconociendo al otro el derecho de ser el mismo, es decir, recuperando la amabilidad que facilita la búsqueda de concesos y abre camino. ¿Qué nos ayuda al diálogo? Lo sabemos todos, la agresión, los monólogos y las descalificaciones. Y de eso sabemos mucho, y cada vez más a nivel político. Pues frenemos eso entre todos. No participemos de esas agresiones, no participemos de esas descalificaciones. En política no podemos ser como si fuéramos del Sevilla o del Betis. No. Caminar hacia el bien común. No ser extremistas desde el punto de vista político. Dialoguemos y consensuemos como se ha hecho y como se ha hecho también en nuestro país en determinadas épocas. Pues ese ejemplo de transición y de inicio de democracia, exportémoslo y tratemos de hacerlo bien a nivel mundial para que todos tengamos las mismas posibilidades. Los caminos de encuentro que nos habla el Papa Francisco, proceso de paz, que es un compromiso en el tiempo. Y terminando ya, os he puesto aquí una serie de imágenes, porque el Papa Francisco, en esos signos que hace siempre, absolutamente siempre, pues son signos de encuentro con los demás y el diferente. Y después, para terminar, dice el Papa Francisco, a ver si lo coloco: pido a Dios que prepare los corazones al encuentro de los hermanos, más allá de las diferencias de ideas, de lengua, de cultura y de religión. Y el último capítulo lo dedica exclusivamente a las religiones que tienen que estar al servicio de la fraternidad en el mundo. Que la religión tiene que estar al servicio del bien común. Que la religión no puede ser nunca motivo de discordia, de violencia, de guerras en el mundo. Que nosotros, como creyentes, seguidores del Señor, tenemos que hacer todo lo posible por construir una paz auténtica y una paz duradera de verdad. Que seamos capaces de comprender al otro, independientemente de la religión que profese, independientemente, vayamos siempre tratando de hacer el bien, vayamos abriéndole nuestras manos y nuestros corazones a estos hermanos de diferentes religiones. Jamás la religión nunca puede estar al servicio de la guerra, de las discriminaciones, de las separaciones y de las exclusiones. Todas las religiones han de estar siempre al servicio del bien, de la paz, de la unidad y de la justicia. Porque efectivamente el Señor nos invita a nosotros, nos invita verdaderamente a hacer de nuestra vida pues una vida de entrega y de amor hacia los demás. Y yo os invito a que cada uno, cuando tenga la encíclica, pues haga la oración con la que concluye el Papa Francisco. Concluye con dos oraciones. Esta oración al Creador
y una oración ecuménica, porque también va dirigida a otros hermanos. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerra. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes y de esperanzas compartidas. Pues, queridos hermanos y hermanas, yo me ofrezco, no me voy a llevar nada, yo me ofrezco a que aquel que quiera la Fratelli Tutti, pues yo esta semana iré a Sevilla, a la librería diocesana, y puedo encargar las que vosotros me pidáis. Y me ofrezco también a hacer pequeños grupos aquí en la parroquia de lectura compartida de la Fratelli Tutti, para que entre todos podamos pues analizar y ver desde cada perspectiva y comentar y compartir la fe y la vida desde la visión de todos hermanos que nos invita el Papa Francisco. Así que por mi parte nada más y muchas gracias por el rollo que os he soltado. Pero no tiene desperdicio la encíclica, de verdad. Os invito a que la leáis tranquilamente. Muchas gracias, Salvador. Espérate, porque si no, no se escucha bien. Muchas gracias, Salvador. No ha sido ningún rollo, ha sido una interesante exposición. Nos ha sintetizado muy bien la carta de su santidad y yo creo que esto nos sirve para abrir en nosotros el deseo de conocerla más en profundidad, y también pienso que puede ser una invitación al cambio personal y comunitario dentro de las claves que da esa carta. Te lo agradecemos muchísimo. Si hay alguna persona que desea hacer alguna pregunta sobre esto, estamos a tiempo, aunque sea brevemente por la hora. Parece que no. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias, Salvador. Cuando nadie pregunta es o porque no os habéis enterado de nada, ¿no? O porque... Así que yo os invito de verdad a que no preguntéis ahora, que ya no hay tiempo, pero sí a que digamos, venga, pues vamos a hacer un grupito un grupo de vida pequeño, ¿no? Que ahora no podemos ser muchos, distintos grupos, para leerla, como he dicho antes, y yo de verdad me ofrezco, ojalá salieran 10 grupos, ojalá. Y ahí sí que tendríamos nosotros tiempo para preguntar, para discutir, pero sobre todo para dialogar y llegar a consenso sobre esta encíclica del Papa. Muchas gracias también a Telecable y a Lora Televisión por la grabación que han hecho de este acto, y a todos ustedes por estar con nosotros y acompañarnos.